Soy Abelardo Ramos, del departamento del Cauca, indígena Nasa de Tierra Adentro, y vamos a contar la experiencia del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, una experiencia de educación propia, una educación para la vida. Estoy haciendo la presentación de la compañera Graciela Tombé, que nos va a contar su experiencia de vida, su crecimiento en el conocimiento de la educación propia a través de la ponencia Educación Propia o Educación Rural del CRIC, el proyecto educativo comunitario PEC, corazón de una apuesta política de educación para la vida. En ese entonces los compañeros que estaban asesorando o digamos cuando nace ese mismo programa de educación, estaba la compañera Graciela Bolaños, estaba el compañero Abelardo Ramos, estaba el compañero Inocencio, Socorro, bueno, y muchos compañeros más, ¿no? Entre esos pues me acuerdo más de ellos, que eran los que en ese entonces llegaban a las escuelas para organizar todo lo que era la parte de la educación, el planeamiento, el currículo, me imagino en ese entonces. Pero entonces más esas escuelas siempre fueron también pensadas desde el PEC, de los proyectos educativos comunitarios y desde la investigación. Entonces nosotros somos como la segunda generación, porque los primeros eran nuestros hermanos mayores, que eran como los más o la generación que ya estaba como más avanzada, porque en ese tiempo se entraba a estudiar a la edad de 7 años, que era como no era, esa era la edad en el que se aceptaba o era como normal, ¿no? Que en ese entonces se entrara uno a la escuela a estudiar. Y siempre a nosotros nos formaron pues sobre la lengua materna, porque nosotros éramos hablantes netos de la lengua materna. Ahí fue donde nosotros aprendimos la segunda lengua, que era el español. Y también pues ¿cómo se diga? Se implementaba mucho la enseñanza de la historia, lo que era la colonización, lo que fue la historia, la creación misma de la organización, del porqué. Entonces ya estaba como en grado cuarto, creo, cuarto, quinto, no me acuerdo si estaba como en cuarto. En el año de 1992 pues tuve la sorpresa por parte del programa de educación que me enviaron o enviaron de viaje. Me fui de viaje para Río de Janeiro. Entonces apenas tenía 11 años y allá cumplí pues los 12 añitos, y porque en ese entonces lo que se hizo fue más que todo llevar la voz de los niños, ¿no? Y en esa voz de los niños era contar, digamos, las experiencias vividas a través del programa de educación bilingüe. Entonces lo que nosotros hacíamos era contar, por ejemplo, cómo se desarrollaban los congresos, qué actividades hacíamos en los diferentes congresos, y también era muy bonito porque en cada encuentro siempre se tenía muy en cuenta a los niños. Y pues entonces ahí se hacían, por ejemplo, actividades culturales, pero ahí siempre se educaba, era lo que era el proceso de lucha, o sea, cómo mantenernos a través del tiempo y cómo esa educación que estaba hecha de la comunidad y para las comunidades también fuera la base para que nosotros poco a poco nos formáramos, pero siempre tener arraigado esa base cultural de identidad, pero también de organización. Entonces nosotros en un momento pensábamos que nosotros no íbamos a poder, porque esa era la ideología o la idea que se sembraba del indígena, ¿no? Del salvaje, del sin alma, del que no puede, del que no sabe, como de la menospreciado. Inclusive yo pensaba eso, pero cuando yo empecé a darme cuenta de que yo era una persona muy valiosa, y sobre todo ser niña también, porque pues se menospreciaba también el mismo, como se dice, el género. Entonces yo cuando empecé a sentir que yo sí podía, que yo podía hablar, que yo podía expresarme, fue algo muy bonito, y eso fue lo que a mí también me nació, para que mis hermanos, para que ahí en la familia pues se generara, digamos, como ese valor que se le tenía que dar a la educación propia, y sobre todo pues a nuestra escuela, que era lo más importante. Nosotros desarrollamos todo lo que es la parte de la medicina ancestral. En nuestra familia formamos a niños de 5 a 17 años en medicina ancestral,
desde el camino espiritual, cada uno tiene su nombre espiritual y todo ese proceso lo hemos hecho a través de la vida. Y ahorita pues como persona ya después de mis 38 años que tengo, hago parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es el PEBI, que es el Programa de Educación Bilingüe Intercultural, y pues me han llamado para coordinar lo que es el subcomponente de lenguas originarias. Entonces ese es un trabajo muy bonito, muy importante, porque pues hay diferentes avances en los pueblos y pues gracias a este trabajo que se ha venido a través de todo este proceso lingüístico, pues hemos hecho bastantes avances y ahí estamos trabajando. Mamatilla, Pachamamita, Akituna, Mamatuna, Yachachacuna, Guaguacuna. Buen día, hermanos y hermanas. Buenos días. Agradecerle a todos los seres espirituales que conforman la vida, agradecerle a nuestros ancestros, a nuestras ancestras que han entregado el mensaje momento a momento para direccionar a los pueblos. En este recorrido de aprender mensajes y de compartir mensajes que nos da la Madre Territorio, pues he tenido la oportunidad de estar en este camino de enseñanza de la Universidad Indígena, en la cual estamos en esta tulpa de grandes saberes. Yo soy Yanacuna del resguardo indígena de nombre propio Runaquiva y nombre occidental resguardo indígena Yanacona de San Sebastián, Cauca. Venía con unas grandes expectativas de encontrar el camino de la sabiduría ancestral Yanacuna. Y fue aquí con los hermanos orientadores de que encontré lo que yo quería ubicarme en ese camino de la ancestralidad. Es que también he caminado un poco ese espacio de vida de la formación desde nuestros propios pueblos, desde nuestros propios quereres, y he podido ir afianzando poco a poco el ejercicio de acompañamiento permanente a mi comunidad y a las otras comunidades que pues por fortuna he tenido la oportunidad de caminarlas y de andar con ellos. A los 5 años entré a la escuela indígena, que ahí nos orientó la profesora Lucía Musa, quien también nos inculcaba mucho, ¿no?, a seguir fortaleciendo este proceso de la educación propia. También nos orientaba que nosotros como pueblos indígenas teníamos que seguir avanzando en los procesos políticos, culturales y organizativos, que es lo que nos enmarcaba como originarios de la zona Tierradentro. Entonces, a partir de, no me acuerdo muy bien el año, pero tenía 5 añitos cuando ingresé a la escuela. Y ahí como en el 2001, 2002, terminé quinto, más sin embargo nos inculcaron desde la escuela indígena de que nosotros no teníamos por qué avergonzar de lo que éramos, ¿no?, porque en ese momento hubo mucha discriminación en ese nuevo territorio, pero más sin embargo yo como mujer nasa, yo decía, yo soy nasa y yo me tengo que sentir orgullosa de eso. De acuerdo a eso, pues hemos venido caminando este proceso bajo las orientaciones de mis padres y de la comunidad. Ahora me han delegado esta gran tarea de la Consejería Mayor del CRIC. Es un reto para mí, para mi pueblo y para mi comunidad, y es un orgullo representar a mi pueblo desde siendo tan joven. Tengo 27 años, pero yo digo que este es un proceso, una tarea más que han sido delegadas desde las comunidades y desde los espíritus de la naturaleza, ¿no?, de nuestra madre tierra, que pues ellos han dicho, usted tiene que orientar, tiene que direccionar de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a cómo han orientado a sus mayores. Y entonces en ese paso andamos caminando, andamos acompañando a nuestras comunidades, a los 10 pueblos que vemos acá en el departamento del Cauca. Es un reto para mí y un orgullo portar este bastón, y gracias a la orientación desde la educación propia que hemos encaminado, agradecerle mucho a la Universidad Indígena, porque este es un espacio también de este proceso que me ha ayudado a fortalecer.
na jadwala de ahí una hawati ya kik ma we de chkoi cha we question na sayuwe pa pechkano me piani yuwe question sa wasmane tanji haskik to hachas pechkano me ne kon chako vista tiu ta ho janji hasuwe cha akspana we aisu kaswat we kambu aksho ta kisho ta question hesa we kambia sa we ta ho question ja na yuwe sa me mai ta cha cha de lo ne ma we yuka ba na yuwe chambas hengunenga hengfuchininga nansque cham sema champion sta de jajang hueja na sanyu na pa jiki kuninga pues Así hemos presentado nuestra experiencia, un proceso que las comunidades indígenas en el Cauca han ido apropiando como 10 pueblos diversos que nos encontramos acá. Yawicha aite no pues na cantao na pues miñe yues que luchines yuch pena nuiteñes que ayu huechate tau no tach na acá.